Un saludo muy especial para cada maestro de escuela sabática que semana tras semana viene preparándose y estudiando profundamente la palabra de Dios para así el sábado en el espacio de la escuela sabática enseñar a su clase la palabra de Dios de forma profunda, pero al mismo tiempo también sencilla y bosquejada. Bienvenido al repaso de la lección a través del bosquejo. El MEAC motiva, explora, aplica y crea. Esta semana hemos estudiado la lección número 3, que lleva por título Controversias. Y el verso central para esta semana está en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. La palabra de Dios dice así: También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Vamos al primer paso de nuestro bosquejo, que es el motiva. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 6, contiene 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste a la enseñanza y las ideas y las posturas que los dirigentes religiosos de aquel tiempo tenían. También estos versículos registran un ejemplo de la técnica literaria que el escritor, en este caso Marcos, usaba y que se conoce como historia sándwich. Este patrón narrativo aparece por lo menos 6 veces en el libro de Marcos. Y esta semana tendremos la alegría de estudiar esas historias y también de poder observar el estilo literario que tenía Marcos al escribir sus historias sándwich. Vamos al segundo paso de este bosquejo, que es el explora. En el explora hemos dividido nuestro tema en 3 secciones. La primera sección lleva por título Controversias sobre los milagros. La segunda sección observaremos las controversias sobre el sábado. Y en la tercera sección se estudiará las controversias sobre el ministerio de Cristo y algunas actitudes que Cristo tenía en aquellos tiempos. Vamos con la primera sección, controversias sobre los milagros. Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, registra la historia de un paralítico. La necesidad de este hombre era muy obvia. Su necesidad era física. Sin embargo, cuando Jesús se acerca al paralítico y llega para él, las palabras que Cristo da para el paralítico no está enfocado en su salud física, sino en su salud espiritual. Jesús estaba hablando sobre el perdón de sus pecados. Los dirigentes, naturalmente, empiezan a cuestionar las palabras de Jesús. Ellos empiezan a objetar mentalmente lo que Jesús estaba diciendo. Ellos consideraban que las palabras que Jesús estaba expresando eran una acción de blasfemia, porque solo Dios tenía la capacidad de perdonar pecados. En esta ocasión, Jesús estaba tomando esa autoridad que le pertenecía a Dios. Obviamente, los dirigentes religiosos de aquellos tiempos no reconocían a Jesús como Dios. Por otro lado, Jesús toma un argumento que va de lo menor a lo mayor. Él empieza a desarrollar su postura de esta manera, yendo de lo más fácil, que es decir, el perdón de los pecados, a lo más difícil, que es sanar al paralítico. Si Jesús entonces puede lograr su aseveración de sanar a un paralítico, con certeza también los pecados de este paralítico estaban siendo perdonados. Los dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba. Miqueas registra 3 acciones que todo cristiano debería tener en el corazón y como objetivo principal de su vida religiosa. Número 1, practicar la justicia. Número 2, hacer misericordia. Y número 3, andar humildemente delante de Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. En la segunda sección del Explora estudiaremos la controversia sobre el sábado. Jesús vuelve a tener controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos.
Ellos quieren acusar a Jesús si sanaba o no sanaba en sábado. Jesús establece entonces un contraste entre hacer lo bueno y lo malo, entre salvar la vida y quitarla. En Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24, los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado cogiendo granos para servirse, pues la tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Jesús responde con una historia. Allí Jesús toca la situación que David enfrentó cuando él estaba perseguido. David tomó los panes de la mesa de la proposición. 1 Samuel capítulo 21 versículos 1 al 6 lo registra así. El viaje de David pudo en esa ocasión haber sido un viaje de emergencia, y este es el principio. Bajo la misma enseñanza, Jesús estaba justificando la acción de sus discípulos. Por tanto, los discípulos estaban recogiendo granos y comiendo los granos aquel día. Era un día sábado. Jesús además indica que el sábado fue para beneficio de la humanidad. Como tercera sección, veremos la controversia sobre el ministerio de Cristo. En Marcos se usa una forma de escritura, y Marcos, como escritor de este evangelio, usa las historias sándwich. Aquí la historia comienza de una forma, se la interrumpe con otra historia y se completa luego con la historia que se inició, tal como tiene la forma de un sándwich como alimento. Marcos capítulo 3, versículo 21, registra allí la historia externa a la que se refiere a los parientes de Jesús que estaban tratando de hacerse cargo de Jesús porque los familiares, los parientes, tenían la percepción de que Jesús estaba fuera de sí. Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio, y para los parientes parecía que Jesús tenía un problema de ese tipo. La historia interior del sándwich, o la historia que interrumpe, es de la de los escribas procedentes de Jerusalén que estaban acusando a Jesús que era cómplice del diablo. Y ellos creían que los milagros que Jesús ocasionaba y generaba en aquellos tiempos era el resultado del poder que el diablo le había dado a Jesús. En Marcos capítulo 3, versículo 22, los escribas presentan esta acusación sobre el poder sanador de Jesús. Jesús responde de una manera: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Aquí están los dos relatos de esta historia. La primera historia sobre los familiares de Cristo y la segunda historia sobre los religiosos que venían de Jerusalén. Curiosamente, los dos relatos de esta historia sándwich contienen una profunda ironía, en la historia interior como en la exterior. En la exterior, Jesús dice que su casa está dividida. Jesús resuelve esta situación redefiniendo el concepto de familia. Familia, para Jesús, eran los que hacen la voluntad de su Padre. Así lo registra Lucas capítulo 12, versículo 53 y Lucas capítulo 14, versículos 26. Vamos para nuestro tercer paso del MEAC y hemos llegado a la plica. Después de haber estudiado algunas historias que generaron controversia entre los líderes religiosos y Jesús, hay tres preguntas importantes para reflexionar. La primera pregunta: ¿cuántas veces hemos olvidado también nosotros como cristianos lo más importante de nuestra vida cristiana? Tal vez enfocándonos solo en lo externo y olvidando la justicia, la misericordia y la humildad delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿cuán a menudo, con el afán de ser fieles al sábado, hemos transgredido y hemos pisoteando, a veces dejando de atender las emergencias y el servicio que muchos de nuestros prójimos necesitan? Y en tercer lugar, ¿ha recibido usted alguna crítica, tal vez como la de Jesús? Los familiares percibían que Jesús no estaba bien. ¿Cuántas veces usted ha recibido alguna crítica de parte de amigos, familiares? Tal vez porque usted ha decidido vivir una vida cristiana profunda y real,
¿Cuántas veces le han dicho fanático o extremista por vivir una fe sincera? De esta forma pasamos entonces al cuarto paso del MEAC, CREA. Y tenemos que tomar 3 decisiones después de estudiar esta lección. En primer lugar, haz el centro de tu caminar cristiana 3 acciones: misericordia, justicia y humildad. En segundo lugar, testifica a otros del amor de Dios a través de tus acciones de servicio en el sábado, y no solamente en el sábado, también en el resto de la semana. La gente no solo tiene que saber que usted es cristiano, la gente debe ver, percibir, palpar que usted es hijo de Dios. Y por último, comparta con otros la palabra de Dios, el amor de Jesús, a través de un estudio bíblico. Que Dios pueda bendecirlo en esta semana, en este sábado, y que Dios le acompañe en el repaso de la lección,